Buenas, yo soy Juan Carlos Villado y bienvenidos a mi canal de YouTube, Juan Carlos ESL. Esta es clase número 75. Estamos continuando nuestras series de This, That, These, and Those. En esta clase vamos a estar hablando de these, que es decir, estos o estas. Entonces vamos a repasar ejemplos en cómo se utiliza la palabra these en el lenguaje de inglés. Entonces, comencemos. Entonces, aquí tenemos número 1. These are comfortable shoes. These are comfortable shoes. Entonces, aquí es decir, estos son zapatos confortables. Estos son zapatos confortables. Entonces aquí, así como utilizamos this and that, hemos dicho que this and that se utiliza para iniciar oraciones. Entonces, así como this and that, se utiliza this para iniciar una oración. Si no ha visto esas clases, los invito a que lo hagan en las dos clases anteriores. En clase número 73 y 74, estamos hablando y aprendiendo cómo utilizar this and that. Y ahora en esta clase número 75, estamos aprendiendo en cómo utilizar these. Y asunto de these, ahora, these es diferente de los otros dos, porque hemos dicho que this and that se utiliza con el objeto es singular. Sin embargo, these se utiliza con el objeto es plural. Entonces, these are comfortable shoes, y vemos que nuestro objeto shoes es plural. Entonces vemos, por esa razón nos tocó utilizar these en esta oración. These are comfortable shoes, pero también quiero mencionar, aunque sea plural, también el objeto puede estar cerca de uno mismo. Por ejemplo, si uno mismo tiene zapatos y se lo tienen puesto, tienen los zapatos mismos puestos y puede estar diciendo que son confortables. Y son dos, entonces ya el objeto es plural. Entonces, these are comfortable shoes. Estos son zapatos confortables. Entonces, si hubiera nomás hablado de un solo objeto, aunque esté cerca ya es singular, entonces le iba a tocar utilizar this en este caso. Pero ya el objeto siendo plural es decir, these. Número 2. These are your new tools. These are your new tools. Estos son sus nuevas herramientas. Estas son sus nuevas herramientas. These are your new tools. Entonces, tools es decir, herramientas, nuevas herramientas. These are your new tools. Entonces, como vemos que este objeto también es plural, también nos tocó utilizar these. Y las herramientas pueden estar cerca de uno. Puede estar diciéndole a una persona enfrente de uno mismo, estas son tus nuevas herramientas. Ahí están cerca las herramientas de uno mismo. También, hablando de utilizando these cuando el objeto es plural, quiero tomar en cuenta que nos toca utilizar el verb are en este caso. Como utilizamos cuando se utiliza this and that, se utiliza el verb is. Ya cuando utilizamos these, al inicio de la oración, nos toca utilizar el verb are. Entonces, importante de saber ese detalle. No se confundan con esa regla, cuando se utiliza is, cuando se utiliza are. Ya sabemos cuando el objeto es singular, que es cuando se utiliza this and that, se utiliza el verb is. Ya cuando el objeto es plural, así con these, nos toca utilizar are. Así, shoes y tools son objetos plurales, entonces por esa razón nos toca utilizar el verb are. Entonces esos son dos ejemplos en forma de oración en cómo utilizar la palabra these. Continuemos ahora con número 3. When did you install these windows? When did you install these windows? Entonces, ¿cuándo
¿Cuándo usted instaló estas ventanas? ¿Cuándo usted instaló estas ventanas? When did you install these windows? Entonces puede estar, aquí está preguntando cuándo usted instaló estas ventanas. Entonces quizás uno mismo está reconociendo que frente de uno están las ventanas nuevas y le está preguntando al dueño cuándo lo hizo, cuándo lo instaló. Entonces es una pregunta de información. Hemos aprendido de preguntas de información. Si no lo han visto, los invito a que vean esas clases, esos videos. Asunto de cómo se utiliza preguntas de información. Un ejemplo es when, que es decir, ¿cuándo? ¿Cuándo usted instaló estas ventanas? Es decir, una pregunta de información. Y aquí tenemos una nueva palabra, un verbo de acción, install. Install, que es decir, instalar. Y tome en cuenta que esta es una pregunta de información, pero en sentido pasado. Ya estamos hablando que ya ocurrió, ya se instalaron, ya se instalaron las ventanas. Entonces la persona preguntando esta pregunta sabe que ya ocurrió, entonces ya una pregunta de sentido pasado. Entonces, when did you install these windows? Y tome en cuenta que el objeto de esta pregunta, windows, también es plural. Aunque esté cerca de las ventanas, esos son los dos detalles que tenemos que tomar en cuenta cuando se utiliza these, que el objeto está cerca y el objeto es plural. Así como windows, las ventanas pueden estar cerca de uno y también es plural, hablando de varias ventanas, no más una. Entonces, el objeto en esta pregunta es plural y por eso nos tocó utilizar these en este caso. Number 4. Am I using these devices? Am I using these devices? ¿Estoy yo utilizando estos dispositivos? ¿Estoy yo utilizando estos dispositivos? Entonces, devices, es decir, dispositivos. Ya estamos aprendiendo más palabras. En cada clase, en cada video, agrego nuevas palabras para compartir con ustedes, para ayudarle a ustedes a desarrollar su vocabulario en el lenguaje de inglés. Espero que sea de ayuda y beneficio para ustedes. Entonces, aquí tenemos una nueva palabra, devices, es decir, dispositivos. Install, es decir, instalar. Comfortable, es decir, confortable. Tools, es decir, herramientas. Entonces, regresando al número 4. Am I using these devices? ¿Estoy yo utilizando estos dispositivos? Entonces, otra vez, vemos que these va antes del último objeto, o el objeto de la pregunta, que es decir, devices. Y también vemos que esta pregunta se inició con un be-verb. Acordémonos de los be-verbs. Los 3 be-verbs son am, is, and are. Y cuando iniciamos con un be-verb, estamos iniciando una pregunta de sí o no. Entonces aquí estamos iniciando una pregunta de sí o no con el be-verb am. Am I using these devices? ¿Estoy yo utilizando estos dispositivos? Entonces, these devices. Entonces, es plural. Vemos que el objeto es plural, termina con una S. El objeto termina con una S, es decir, que es plural. Am I using these devices? Entonces, y vemos que el sujeto de la pregunta es I, hablando de uno mismo, es decir, primera persona. Entonces, cuando estamos hablando de nosotros mismos, nos toca utilizar el be-verb am. También hemos hablado de los be-verbs am, is, and are en unas clases anteriores. Los invito a que vean esas clases también. Ahí va a haber más ejemplos en utilizando los be-verbs am, is, and are. Entonces, am I using these devices? Estoy yo utilizando estos dispositivos. Y vemos otra vez el símbolo o el signo de interrogación que concluye la pregunta. Entonces leamos
estos ejemplos para concluir esta clase. These are comfortable shoes. These are comfortable shoes. These are your new tools. These are your new tools. When did you install these windows? When did you install these windows? Am I using these devices? Am I using these devices? Entonces aquí tenemos nuestra clase número 75. También les quiero decir que ya vamos a concluir la serie ya con la próxima clase, que es decir, those. En la próxima clase, que es ya clase 76, vamos a estar hablando de cómo se utiliza those en oraciones y preguntas en el lenguaje de inglés. Entonces ya quedan invitados. Muchas gracias por su participación. Siga luchando, siga esforzándose y va a ver que va a ser exitoso o exitosa en aprendiendo lenguaje de inglés. Muchas gracias. Yo me llamo Juan Carlos Villao y lo espero aquí en el canal de Juan Carlos ESL. Muchas gracias. Hasta pronto.